¿Qué tal, amigos de Controversia? ¿Cómo están? Bienvenidos para nuestro comentario de hoy, lunes 30 de noviembre, casi iniciando ya el 12º mes, diciembre, el mes de la Navidad, de los panetones, del pavo, de la mesa, de la cena navideña y de fin de los regalos y las diversiones de fin de año, que con la cuarentena o el estado de emergencia que vive el país no se va a poder llevarse a cabo, entendemos, ¿no? Bien, aun cuando se han levantado muchas restricciones desde los últimos días, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, el toque de queda solamente sea desde las 00 horas hasta las 4 de la mañana, o de que ya la gente pueda hacer gimnasia a campo libre, o que puedan ir a las misas de manera presencial. Ok. Vamos a comentar un tema que ayer ha concitado la atención de cara a las elecciones de abril próximo. Como ustedes saben, la nueva norma ahora exige, antes era un poco voluntario, que los partidos políticos ingresen a este proceso de elecciones internas, tal como se desarrollan en otros países, como en España, como en Inglaterra, como en Estados Unidos, ¿no? Este modelo lo impulsó, esto de las elecciones internas más otras modificaciones, la comisión Tuesta Soldevilla. Recordarán ustedes, este señor fue integrante del Registro Nacional de Registro Electoral. Bueno, él junto a un grupo de ciudadanos plantearon varias modificaciones, ¿no? Por ejemplo, también que haya Senado, eso ya fue desaprobado, recordarán ustedes, en el pasado plebiscito de diciembre, y una serie de cosas, ¿no? En realidad, el señor Ricardo Tuesta Soldevilla ha copiado casi de manera íntegra el modelo norteamericano, ¿no? Conducirnos a un bipartidismo y evitar, pues, mucha proliferación de partidos políticos. Pero hay algunas diferencias y por eso no es bueno siempre copiar todo el modelo como se desarrolla en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, por ejemplo, sabrán ustedes que las elecciones son, hay elecciones internas, ¿no? Que duran un año y medio incluso, pero allí el voto es, digamos, no es voluntario. Acá sí es voluntario, y es más, si tú no vas a las urnas el próximo mes de abril, vas a tener que pagar una multa. Ese, por ejemplo, es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque eso te permite, si es obligatorio, te permite, para empezar, que los 24 millones de electores en el Perú, somos 24 millones y un poquito más, tengan que concurrir. Y eso te modifica todo el esquema. Ese es un simplemente hecho, entre otras cosas más, ¿no? Pero bueno, esta comisión de la reforma política la impulsó pues el señor Martín Vizcarra, que ahora se quiere meter por los palos, o ya se ha metido, ¿no?, por los palos para ser congresista, en una grosera actitud, ¿no? Porque él hasta hace algunas semanas no pertenecía a ningún partido político y él pregonaba, ¿no?, de los políticos que se aprovechan de las circunstancias, que llegan a última hora, se inscriben, y él está haciendo lo mismo ahora. En fin, con dos procesos bastante delicados, ¿no? Por el tema ISA y por el tema también de Obrainsa, por el cual se lo acusa de haber recibido 2.300.000 soles de coima. Pero por eso ayer el señor Acuña decía, no permitamos que el Congreso se llene de coimeros, en referencia a Martín Vizcarra. Pero concentrándonos en el proceso de las elecciones internas, bueno, ha sido un buen intento, pero ahí hemos notado pues que los partidos políticos en nuestro país son cascarones, ¿no? Bajísima asistencia, los partidos políticos tienen bajísima representación, el más bajo es el Partido Nacionalista, tiene 1% de la población, que no es nada, ¿no? Y bueno, así pues hay otros partidos cuyos candidatos han tenido 50 votos, han sido elegidos con 50, 20, 100 votos, que es una ridiculez, ¿no? Como saben ustedes, ahora los partidos políticos, a partir de la fecha, para que existan, tienen que tener un número determinado, creo que son 25.000 afiliados,
no adherencias. Antes era adherencia, es decir, te alcanzaban un padrón y tú firmabas pues por el partido X, ¿no? Eso no significaba y no te convertía en militante a ti. Ahora sí, tú tienes que tener un número determinado de afiliados inscritos, registrados en el padrón de ese partido político, y ese partido político tiene que trasladar esa información a los órganos electorales pertinentes. Ahora sí te exige una militancia activa. Han bajado los requisitos, ¿no? Porque antes te exigían pues el 5% del padrón. Ahora, bueno, tienes que tener afiliados vigentes. Bueno, vamos a ver si esto mejora, aunque en realidad a mí me parece pues que es más de lo mismo en realidad, ¿no? Se ha querido copiar, como les decía, el modelo un poco norteamericano del bipartidismo para evitar que existan muchos partidos. Hasta cierto punto es bueno, ¿no? Porque en la actualidad, por ejemplo, en el Perú son 24 partidos políticos. Muchos de ellos, o casi la mayoría, pues ni existen, ¿no? Existen solamente de etiqueta. Es más, de esos 24 partidos en el actual Congreso, solamente 8 tienen representación parlamentaria. 8, nada más de los 24, es decir, una tercera parte. Y me supongo que con este proceso electoral, pues, la mayoría se van a tener que irse a su casa, empezando por Ollanta Humala, ¿no? Que ha salido a protestar a las calles como gran demócrata, el señor, defendiendo a quién. Bueno, a ver, hay algunas cosas que hay que anotar sobre el tema, ¿no? En algunos partidos políticos, por ejemplo, estas elecciones internas, es simple y llanamente una mascarada, ¿no? Una realidad que no es lo real. Por ejemplo, en varios partidos políticos hay un solo candidato presidencial, una sola plancha. ¿Entre quiénes van a elegir? Si solamente hay uno. En Juntos por el Perú, Verónica. En Podemos Perú, Urresti. En Frente Amplio, Marco Arana, el único. Y así, en varios partidos. En el Partido Nacionalista, el único es Ollanta Humala, no hay más. Tampoco nadie quiere hacerse caso, ¿no? En todo caso, algunos partidos políticos, como el Partido Morado y Acción Popular, sí han tenido hasta 2 o 3 planchas, incluso en Acción Popular, ¿no? Han tenido 4. Y bueno, y ese es un primer elemento, ¿no? De que en adelante pues deberían haber por lo menos 2 planchas, ¿no? Para ver pues si escogemos a A o escogemos a B, porque eso de que hay un solo candidato presidencial es una payasada en la práctica. Ese es un elemento. Y el segundo elemento es que estas elecciones internas ha habido bajísima asistencia, bajísima. Es más, en Arequipa, como en otras partes del Perú, se han fusionado muchas mesas, porque la militancia es así, pues, ¿no? Son partidos que no solamente tienen de partido un letrero, y eso es lo que ha pasado, ¿no? Ha pasado. Ahora, y la verdad es que no, estas elecciones no curan el tema de fondo. ¿Y cuál es el tema de fondo? De que mucha gente quiere llegar a ser congresista para protegerse jurídicamente, ¿no? Para que la ley no los alcance. Tipo Martín Vizcarra, igual. Y eso es lo que no queremos, ¿no? Que personas con procesos judiciales por corrupción fundamentalmente, no lleguen pues a ser congresistas y no se protejan bajo el manto de la impunidad. Y eso todavía se permite. ¿Por qué? Porque hay muchos ciudadanos que quieren ser congresistas y que, como la ley dice que uno es inocente hasta que el Poder Judicial lo dictamine, hay el proceso ¿no? de inocencia. Bueno, como hay un proceso en marcha, todavía no son sentenciados y por tanto no se los puede retirar. Se ha logrado algo con esto de que aquellos que son sentenciados en primera instancia por corrupción ya no se les va a permitir ser parlamentarios o postular al menos, ¿no? Pero hay muchos otros que sus procesos están en ciernes, ¿no? Como el señor Urresti, como Vizcarra y como otra gente, que tienen ya procesos abiertos y por delitos graves. Eso tampoco debería de permitirse. Ahí se ha dejado un pequeño caño, una pequeña abertura para que mucha gente se cuele.
o se cuelgue, ¿no?, de estos procesos electorales. Vamos a ver qué es lo que pasa en adelante. Las elecciones ya están en marcha. Lamentablemente, yo tengo la impresión, y esto lo digo hoy, 30 de noviembre, que vamos a repetir la misma historia. En abril del próximo año vamos a elegir entre lo mismo. Entre lo mismo. No va a cambiar mucho. Cambiaremos de nombres, de caras, pero tengo la impresión de que vamos a volver a cometer los mismos errores, porque también la población no toma conciencia, y eso es algo cierto. Porque te dan un caramelito, porque te cae simpático, porque te recibió el chicharroncito, porque, no sé, te habló unas palabras en quechua, o porque te dijo que era su hermano y su compadre, la gente se te vuelve tu amiga. Y eso no es lo que queremos, ¿no? Que queremos elegir autoridades que realmente trabajen con honestidad por el país. Y el voto peruano, lamentablemente, es muy efímero, ¿no? No se vota con la razón, se vota con el corazón, con el estómago y muchas veces también con el hígado. Así están las cosas en nuestro país. Ojalá, yo tengo la impresión que no, pero ojalá hayamos madurado políticamente y sepamos elegir. Y de aquí a un año no nos digan, no me representa, tampoco no me representa. ¿Y quién los eligieron? Bueno, del aire no han caído. Merino lo elegimos todos. Merino, Sagasti, Marta Chávez, todos los hemos elegido. Que no te represente o que no te sientas representado es otra cosa, pero ya es autoridad. Por eso, antes de quejarnos, hay que saber elegir. Y eso es lo que creo que aún los peruanos no hemos aprendido. Eso es lo que queremos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Retornamos mañana a las 7 con el noticiero. Hasta entonces, muy buenas.